En Radio Nacional, España vuelta y vuelta. Manolo H.H. Humanizar el mundo de la salud. Este va a ser el primer tema que vamos a tratar hoy. A veces una mirada cómplice, una conversación tranquila y serena, una palmada cariñosa en la espalda, un espacio cómodo que preserve nuestra intimidad ayudan a que nuestra visita médica, nuestra estancia en un hospital, sea mucho más cómoda, más sana, más humanizada. Muchos profesionales y administraciones coinciden en esta idea, la necesidad de humanizar nuestra sanidad. Algunas comunidades autónomas llevan mucho tiempo trabajando en esto, pero aún queda mucho trabajo por hacer. El doctor José Manuel Salas es médico de familia, coordinador del Servicio de Urgencias Extrahospitalarias de Archena, en Murcia, y además es el autor y editor del blog Con Tinta de Médico. Doctor José Manuel Salas, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Por cierto, ¿qué tal la guardia de esta noche? Pues fue movida, como suelen acostumbrarnos los pacientes de Archena. Pero bueno, un buen café, una buena ducha y ya estamos dispuestos a dar guerra. ¿Qué significa humanizar la sanidad? Bueno, pues humanizar la sanidad para mí es colocar nuevamente al paciente en el centro del sistema, en el eje del sistema. A veces, la humanización no es de ahora, lo que pasa que ahora es un tema de actualidad. La humanización siempre ha ido ligada con la medicina. El problema es que tal vez hubo un alejamiento, un distanciamiento. Tal vez un avance de la ciencia no fue de la mano del avance o en tema de humanización. Entonces hubo ese distanciamiento y entonces ahora hace más importante colocar al paciente, como he dicho, en el centro del sistema. Bien, pero cuando entramos a la consulta de atención de médico de familia, ustedes escriben en el ordenador, ya no miran al paciente, están escribiendo la historia directamente y ya casi no nos miramos. Y al final nos dan ustedes la receta y ahora el siguiente. ¿Eso es humanizar la sanidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Quizá, yo describo, no critico, a lo mejor hay un protocolo que tiene que ser así, pero eso dista mucho de la humanización, ¿o no? Claro, estoy completamente de acuerdo. Es más, el sentido de humanizar la sanidad no es simplemente ponerle, como yo decía hace poco en el blog, una sonrisa al profesional, claro, o pintar una pared de un hospital, que está muy bien y todo lo demás, pero tiene que ir acorde con un abordaje integral. Tenemos que tratar al paciente, hay que tratar a la familia y hay que tratar también al profesional. Es decir, tiene que haber con unas medidas valientes, unas medidas que apoyen a ese profesional. Como usted dice, si ahora mismo un médico de familia puede tener 60, 70 pacientes en su consulta diaria, puede tener 5 minutos, incluso a veces menos, para ver a un paciente, realmente por más que el profesional lo intente, que pueda poner su mejor versión, es muy difícil en 5 minutos tener que escribir, dar una receta, explorar al paciente. Es muy difícil dar un trato humanizado. Por supuesto que el paciente tal vez no termine de culminar sus expectativas. Nosotros vemos a un paciente, lo exploramos, le damos su tratamiento, pero claro, ves que detrás de él hay más pacientes esperando, se te van acumulando, más la demanda. Claro. Entonces, al fin y al cabo, es una serie de medidas que, como digo, son esos 3 pilares importantes: profesionales, pacientes y familiares. Quiero presentar también a Julio Zarco, director general de Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Doctor Zarco, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Esta labor de humanizar el trato al paciente se está llevando a cabo en la sanidad pública? Sí, estaba escuchando con mucha atención a José María Salas. Buenos días, José María. Muy buenas. Porque compartimos actividad. Yo he sido 30 años médico de familia en Madrid y evidentemente sabemos de qué estamos hablando. El ejercicio humano de la profesión médica es inherente al propio ejercicio de la profesión médica. Es decir, nosotros no pretendemos bajo ningún concepto que los médicos, que las enfermeras o que el profesional, técnicos, auxiliares sean más humanos, que ya lo son. Lo que sí pretendemos es que el sistema sanitario, que es bastante bueno, que es bastante excelente, que puede mejorar mucho, pero que es muy bueno, y que tiene profesionales asistenciales de excelencia, magníficos, capaces de hacer las cosas más prodigiosas que se puedan comprender y que cualquier persona pueda llegar a entender, que lo hagan en un clima de más amabilidad.
Todos hemos tenido experiencias, obviamente mejores o peores, en donde hemos ido a un hospital, resulta que, bueno, pues nos han mandado de un sitio a otro, mi madre ha fallecido y tardo 4 horas en que me den el certificado de defunción. Hay una serie de ineficiencias dentro de los circuitos de los grandes hospitales y de los grandes centros sanitarios que lógicamente hace que pensemos que nuestros grandes profesionales, donde no les tenemos que enseñar humanidad porque son humanos, sí tenemos que cambiar cosas, que cambien los circuitos para que ellos hagan mejor su trabajo. Usted ha sido médico de familia, en estos momentos dirige una consejería, trabaja como gestor, ¿se pone en la piel del otro? ¿Sabe ponerse en la piel del otro? Sí, sí, vamos, no solamente me pongo en la piel del otro, sino que además me voy absolutamente incógnito a las urgencias de los hospitales y de los centros, porque lo conozco además el sitio y conozco el lugar y conozco lo que ocurre, la tripa de lo que está aconteciendo allí. Y yo vuelvo a decir lo que siempre digo, la humanización es una política de pequeños gestos. Y esa política de pequeños gestos no solamente está en la empatía, la amabilidad, sino también en la comunicación. Es muy importante que todo el personal, no solo médico y enfermera, es decir, ¿quién es la persona que más manipula a un paciente? Pues la persona que más manipula a un paciente es un celador, que lo lleva en la silla de ruedas. Y esa silla de ruedas se tiene que convertir en que fuera un trono, un trono. Le suben a la cama, le bajan a la cama, vamos muy descubiertos, es decir, están estas batitas que odiamos todo el mundo, que vamos enseñando el trasero y la espalda, y a nosotros nos importa la dignidad de la persona. Que cuando un paciente llega al hospital no pierda la dignidad. Cuando una persona pierde la dignidad, evidentemente pierde lo más importante que tiene. Nuestra compañera Adriana Jordán se ha desplazado hasta algunos centros de salud de la capital para conocer la opinión de los pacientes. ¿Nos tratan bien en las consultas? ¿Es importante la empatía en esta profesión? Escuchen. La vemos aquí cerca de un centro de salud. ¿Cómo es su médico de cabecera? La verdad es que es una buena gente, es buena gente. Un médico de toda la vida, además ya peina canas como yo, es un médico de toda la vida y afable, bastante afable en el trato. Muy buena, porque yo estoy operado de corazón y, hombre, muy humanizante, el médico en cuestión se portó muy bien conmigo y la verdad es que me salvó la vida. En primera persona nos lo va a poder contar mejor que nadie. ¿Cómo ha sido el trato de su médico hoy? Ha sido bueno, no he tenido ningún problema, me ha preguntado, me ha diagnosticado y me ha recetado. Pues con los médicos me ha ido muy bien, no tengo ninguna queja. ¿Piensa que la humanización de la medicina es necesaria? Hay factores psicológicos también y pueden influir en que un paciente mejore o no mejore, por supuesto. Por supuesto, no vamos al médico por gusto, vamos por necesidad y no queremos caras largas ni malos tratos. A todos nos gusta que nos traten bien. Y más en un momento como es el de la salud. Hombre, importantísimo, claro. ¿Por qué? Porque, hombre, si hay empatía, pues nos sentimos a gusto todos. Hay profesiones que es imprescindible, no necesario imprescindible. Por lo menos en mi caso, hay personas que a lo mejor no les afecta, a mí sí. Y sobre todo cuando son enfermedades o tratamientos difíciles o largos, pues necesitas que acompañe un trato adecuado. ¿Ha tenido alguna mala experiencia? Pues otras veces sí, en otras ocasiones no me he sentido comprendida, claro que sí, pero vamos, ahora no, ahora me han tratado bien, con lo que yo venía, muy bien. Depende, si es en urgencia es un poco peor, porque tarda más. Si es médico y con hora, pues mejor. Ya, pero eso no es culpa del paciente. Entonces no tiene por qué pagar en las consecuencias. Puede ser un trato corto, pero agradable y amable, sobre todo. Hay veces que sí que da la sensación de que es cubrir el expediente y en esta profesión, insisto, no se puede hacer eso. Quizá antes empleaban más tiempo, ahora todo está más burocratizado y tienen que ir mucho más rápido. Pero fundamentalmente depende de la persona. Siempre ha habido médicos con los que se ha podido establecer una buena empatía y otros con los que no se ha establecido ninguna empatía. Hay mucha gente que no aguanta un pelo y le arman cosas que no deben y entonces claro, el médico ya no te trata igual. Yo creo que hay que humanizar la medicina. La medicina es un contacto con la gente y con los pequeños, de establecer una relación más humana, sí. José Manuel Salas, ¿ha escuchado a nuestros oyentes algo que opinar?
Bueno, la verdad Se han es que dicho cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Es decir, la aportación que nos hace los pacientes en el tema de humanización es, como digo, un punto de vista importantísimo, sobre todo por el tema de las expectativas. Es lo que venía un poco diciendo. Yo puedo, digamos, como médico, operar a un paciente que tiene una apendicitis, resolverle el problema, pero a lo mejor no he satisfecho todas sus necesidades o todas sus expectativas. A lo mejor no me identifiqué, no me presenté, no lo llamé por su nombre. A veces hacemos como una despersonalización de los pacientes, decimos el paciente con un diagnóstico, con un número de cama, y todos esos pequeños gestos. Es curioso porque a lo largo de las visitas que hago a domicilios en el servicio de urgencia me di cuenta que pequeñas palabras que pronunciamos en un momento determinado pueden quedar para siempre para el paciente o familiares. Por eso hay que cuidar muy bien, como dijo Julio, el tema de la comunicación. Julio Zarco, ¿algo que comentar después de haber escuchado a la gente de la calle? Sí, no, yo creo que, como comenta además José Manuel, la buena valoración del ciudadano, de los profesionales, tanto médicos como enfermeras, en los rankings siempre salen muy altos. Es decir, la población española tiene muy claro en todos los barómetros de calidad año tras año que los mejor valorados son los médicos y las enfermeras y enfermeros. Por lo tanto, tenemos un buen material humano. Lo que tenemos que hacer desde las administraciones es tratar de facilitar que nuestros profesionales ejerzan el trabajo como lo tienen que ejercer, con calidad y excelencia y compromiso, que es lo que a ellos les pide el cuerpo, porque están entrenados para ello, ¿no? Y en eso estamos. Ustedes precisamente hace unos meses han presentado en la Comunidad de Madrid el Decálogo para la Humanización, dirigido a los profesionales sanitarios. Pero esto se está enseñando, la pregunta es para los dos, ¿se está enseñando las facultades a nuestros futuros médicos? Bueno, pues mira, vamos a ver, te voy a decir una cosa. Yo, que soy profesor titular de la Complutense, y por lo tanto, por varias vías, obviamente es un tema que me toca, ¿no? Nuestras facultades todavía están excesivamente pobres en humanidades médicas. Un médico tiene que ser un médico bueno y un buen médico, que no siempre es lo mismo. ¿Eso cómo se comprende? El mejor médico no es el que más sabe los receptores moleculares de la membrana, de la célula y del último fármaco, porque el ser humano necesita una serie de cosas que no las da única y exclusivamente lo que es la ciencia. Los dan otra serie de cosas, que es la empatía, es la sensación de la pertenencia y la cercanía, lógicamente, al paciente, y las humanidades en las facultades de medicina, y ese es un gran reto que tenemos que recuperar áreas que son muy importantes. Voy a decir solamente una: antropología. ¿Usted sabe cuántos pacientes que no son españoles están en el sistema sanitario, por ejemplo, madrileño? Rumanos, coreanos, africanos, con distintas culturas. ¿Cree que es el idioma la única barrera que nos separa de ellos? No, nos separa también conceptos antropológicos distintos. Por lo tanto, hay mucho que enseñar en las facultades y no todo es medicina. Decía Ortega y Gasset que todo lo que me interesa, todo aquello que no es ajeno a lo humano, todo lo que es humano me interesa. Y por lo tanto, dentro de lo humano hay la bioética, la filosofía, la antropología, la comunicación, etcétera, etcétera. Y hay que recuperar eso. José Manuel, ¿cómo deben ser los médicos del futuro? Los médicos del futuro, sin duda alguna, tienen que ser cercanos a los pacientes. Yo hace poco intervine en un foro, en un programa de radio allí en Bolivia, porque tengo mucha afinidad con ese país por diferentes circunstancias. Estuviste viajando por allí durante un tiempo, creo. Y entonces hubo un problema con un médico, y el médico terminó en la cárcel. Entonces, pues bueno, el país está un poco... Los médicos se lanzaron a la calle, y entonces hubo un concepto que me llamó la atención, que ellos dijeron en una manifestación. Me recuerdo del presidente del Colegio Médico, que dijo: nosotros no somos dioses, pero somos instrumentos de Dios. Y levantaron todas las manos, y eso me llamó mucho la atención, porque yo creo que la medicina tiene que ser cercana a la persona. Yo creo que flaco favor nos han hecho a veces los que nos han colocado en pedestales. Yo creo que ser médico es una profesión que está muy ligada a la persona, al igual que muchas otras. Es una profesión importante, pero yo creo que no tenemos que estar
por encima nunca del paciente, siempre tenemos que estar al lado del paciente y de otros profesionales. La misma pregunta que acaba de realizar Mara, ¿qué tendríamos que hacer sabiendo que tenemos un sistema extraordinario? Nuestro sistema es de los mejores del mundo. ¿Qué tendríamos que hacer para mejorar, para que fuésemos a más? En el sentido de humanización, compartiendo lo que dice José Manuel, además, que lo comparto, desde luego, cambiar los programas y planes de estudio de grado de las universidades. Las universidades tienen que cambiar sus planes de grado para incorporar áreas temáticas que son muy importantes en el vis a vis de un profesional sanitario con un paciente. Por ejemplo, comunicación, por ejemplo, bioética, por ejemplo, antropología, es decir, áreas que realmente son muy importantes. Eso es lo primero. En segundo lugar, tenemos que generar espacios más amables. Es decir, yo la primera vez que hicimos aquí en la Comunidad de Madrid, en un hospital que no voy a mencionar por razones obvias, cuál es la ruta asistencial de un paciente que llegaba precisamente a una consulta externa y tenía que ir a la urgencia y luego tenía que ir a la planta y luego pues es que eso es una ruta alambicada, es decir, es que parece que tendríamos que ir con brújula, porque este paciente lo más normal es que se hubiera perdido. O sea, lo más normal es que se hubiera perdido. Pero eso ocurre no solamente en este hospital que ustedes hicieron, que conozco, sino en muchos hospitales españoles. Sí, bueno, pero a nosotros obviamente tenemos el compromiso con los hospitales madrileños. Sí. Y eso no lo vamos a consentir. Entonces nosotros lo que necesitamos es que las rutas asistenciales sean, lógicamente, sean amables, que los espacios sean amables. Por ejemplo, ¿usted cree que si un paciente tiene un cáncer y tiene que ir a la radiología oncológica para darle ciclos de quimioterapia y radioterapia, que no tenga aparcamiento y se tenga que estar buscando la vida durante 3 horas para aparcar? Eso no tiene sentido ninguno. Bueno, o pagar el aparcamiento, que cuesta un riñón y la mitad de la yema del otro. Sin lugar a dudas, y estamos de acuerdo. Entonces, tenemos que quitar el riñón y la yema del otro, porque eso no puede ser. Es decir, estamos en sistemas públicos, estamos con hospitales públicos maravillosos, con profesionales maravillosos, pero tenemos que amabilizar los espacios. Por eso hablamos muchas veces, en vez de humanización, hablamos de medicina personalizada, que yo creo que sí, eso da una dimensión distinta. Personalizar la asistencia a la persona y la familia que tienen ese problema. Y en eso estamos diseñando y hemos diseñado un plan estratégico muy amplio, que ocupa áreas absolutamente tan importantes como, por ejemplo, momentos al final de la vida, el nacimiento, es un momento muy cumbre e importante, o, por ejemplo, la UCI, la urgencia. ¿Usted concebiría que si usted va a la urgencia no le pudiera acompañar su esposa, su amigo o su hermano, cuando usted está con angustia y ansiedad y que no pueda haber ningún familiar que le pueda acompañar? Pues nosotros no. José Manuel, ¿se puede seguir siendo empático, amable, cercano después de tantas guardias y tantas horas trabajando por la noche? ¿Qué trabajo más duro tiene? Es difícil, pero ahí juega un papel muy importante, como en toda la vocación. Y yo creo que tenemos que tal vez recuperar esos valores, esa vocación, ese acercamiento a los sentimientos, porque es fundamental. Como escuchaba antes que comentaba el tema de la facultad, sí, es necesario que en la facultad se cambie, es necesario que en la facultad se dé más protagonismo a este tipo de conceptos, porque nos enseñan pues anatomía, fisiología, son materias muy importantes, luego vas creciendo, medicina interna, al final sabes mucho de enfermedades y poco de los pacientes. Entonces el concepto de humanización en ese sentido es importante. Es importante que esté desde la facultad, que esté luego en la especialidad. Muchas veces los propios residentes nos llamamos R1, R2, RP, R4. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos a llamarnos por los nombres en vez de por el número de la R. Entonces ese detalle es importante. Yo allí en el servicio de urgencia de Archena recibo residentes de la especialidad de primer año y de cuarto año, y yo lo que les digo es que ellos saben mucho de arritmias, saben tratar una neumonía, lo van a hacer estupendamente, pero yo le intento dar esa visión del paciente como una visión holística, como una visión que sea algo más que piel, órganos y huesos, que sea un paciente con sentimientos, un paciente rodeado de un ambiente, de una familia, de unas condiciones que, quieras o no, van a condicionar su asistencia y sus expectativas. Gracias, José Manuel Salas, por haber estado con nosotros hoy en España, Vuelta y Vuelta. Sabemos que ha salido de una guardia, seguiremos conversando con usted, ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío, gracias, muy amable.
Y a usted, señor Julio Zarco, director general de la Atención al Ciudadano, también muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros, sobre todo por ayudarnos a difundir y ayudarnos a que sea más humana la sanidad, porque vosotros también tenéis muchísimo que decir, porque también sois ojos que ven lo que a veces nosotros no vemos. Si abrimos la ventana y observamos lo que pasa, ¿vemos que vamos a mejor? Vamos muchísimo mejor. Muchísimo mejor, costosamente, porque evidentemente es difícil presupuestariamente, es difícil desde un punto de vista a veces político, pero desde luego vamos a mejor. Sí. No peligra la sanidad pública madrileña, ¿verdad? Bajo ningún concepto. Hay enormes seres humanos que están manteniendo la sanidad pública madrileña. Ni habrá recortes tampoco. Ni va a haber recortes. Hay reorganizaciones, que eso es otra cosa distinta. Uno puede reestructurar los presupuestos para ponerlos allá donde se necesitan más, pero desde luego en ese sentido para nada en absoluto. Señor Zarco, ha sido un verdadero placer. Igualmente a vosotros.